Hola Leo, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora, hasta el momento, y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones que vienen para nosotros. Si tú también lo crees, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti, lo puedes manifestar a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones, y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. En la descripción y en el primer comentario del video está la manera de contactarse conmigo, junto conmigo. Bueno, al que tiene boca se equivoca. También te quiero invitar, cariño mío, a que mires que esta lectura tiene 3 partes. La primera parte es la de las parejas, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Quiero comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje súper especial para ti, pero sin antes decirte que te llevo siempre en mis oraciones, en mi corazón, y que te quiero muchísimo, muchísimo. Vamos a ver qué te dicen las hadas para ti el día de hoy. Que te des una oportunidad, dice, dale una oportunidad. La verdad es que, mira, a veces nos ponemos a nosotros en último lugar, en tercero, cuarto, quinto lugar, pero no, este es el momento en que tú te pongas en primer lugar y te des una oportunidad para hacer realidad todos tus sueños y tus proyectos. Bueno, y si tú lo quieres escribir en los comentarios de este video, puedes escribir: yo me doy la oportunidad de ser feliz, o escribir hecho está simplemente en los comentarios de este video para que no se te haga tan largo. Bueno, ahora vamos a comenzar con la lectura para las personas que están en una relación, en una pareja. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Primero vamos a ver qué siente por ti tu persona especial. Vamos a ver qué está sintiendo por ti este personaje. Esta persona es una persona que realmente te quiere, es una persona que realmente te ama, pero es una persona que está muy deprimido, muy deprimida. ¿Qué me le pasa a este personaje? Y bueno, aparte de ser deprimido y deprimida, es una persona que tiene un carácter bastante fuerte. A veces tiene unas reacciones demasiado violentas, diría yo, inclusive en determinado momento. Es alguien que yo diría que tiene demasiados problemas en este instante, en este momento, y que eso está menguando la relación de ustedes. Es alguien que inclusive ha pensado en dejar la relación ahí, dejarla así, de esa manera. Es muy celoso, muy celosa esta persona. Y la verdad, tú pensabas una cosa diferente de esta persona, lo veías de una manera diferente, pero ahora ya estás viendo sus inseguridades. Cuando una persona es así de esta manera, es una persona que tiene muchas heridas en su corazón, heridas desde su infancia. No es su culpa, pero sí es su responsabilidad buscar ayuda y mejorar, y no hacer que otros paguen por los problemas, dificultades que ha tenido él o ella en su niñez. Bueno, tú no eres el responsable, o sea, tú no tienes por qué hacerte cargo de esta persona. Ya, yo sé que tú lo quieres, tú lo amas, que es una persona muy muy especial para ti, pero tú no tienes la responsabilidad de hacerte cargo. Sí lo puedes ayudar diciéndole: mira, yo me estoy dando cuenta de que te pasa esto y esto, de que estás muy inseguro, de que te reaccionas de una manera demasiado violenta. Bueno, vamos a buscar ayuda, ¿ya? Vas a buscar ayuda, pero tú no te tienes que hacer cargo de él o de ella. Él tiene que hacerse responsable por su situación. Tú lo puedes acompañar, pero tú no puedes sacrificarte por alguien así, de esta manera. Bueno, ni en esta situación ni en ningún otro tipo de situación. Tú dirás: qué raro, qué extraño lo que me dices a mí, pero sí, es que esa es la realidad. Si esa persona toma la decisión de sí seguir adelante, de recuperarse emocionalmente y en todos los sentidos, listo. Tú le pones el corazón, tú dejas el alma, ¿ya? Para solucionar las cosas con esta persona, o para que esa persona sane, pero de resto no. Bueno, si es una persona que va a seguir con la misma tónica, que no va a tener voluntad de sanar, no, tú no tienes por qué sacrificarte por alguien así. Bueno, vamos a ver qué me les espera a ustedes en el futuro más bien cercano. Y luego también vamos a ver el consejo de sus guías espirituales. Bueno, al parecer tu persona especial no va a solucionar para nada la situación, como que se va a quedar así, de esa manera,
si definitivamente es alguien que no va a tomar acción, que va a seguir de la misma tónica y que te va a arrastrar a ti en su depresión. Y la verdad, esto a ti te va a esto va a menguar mucho la relación de ustedes. Esto va a hacer que la situación no se vea muy clara, que cada vez sean más imprudentes el uno con el otro, que tú te canses de la situación, que tú veas cuál es la realidad de las cosas, que la verdad es que pierdas el interés en la relación de ustedes y que te arrastre como hacia su depresión, hacia su desesperación. No lo permitas. Bueno, cuando salen estas cosas negativas no es para que tú te quedes quieto, para que tú te quedes esperando a que eso suceda, a que eso pase, no, es para que tomes acción y no permitas que esa situación avance, para que no permitas que esa situación prospere. Tienes que, tomar acción en este momento y decirle a esa persona, bueno, mira, estás demasiado deprimido o deprimida, reaccionas de una manera demasiado violenta, inclusive agresiva, si ese es el caso. Debes buscar ayuda, no debemos, porque tú no eres el de la situación. Debes buscar ayuda. Bueno, busca ayuda. Si la persona te dice que no sé qué, bueno, si tú no quieres buscar ayuda, yo no tengo por qué dejarme arrastrar por ti y yo no tengo que dejarme arrastrar a tu infierno. Por mucho que te duela, hazlo, porque si no te va a arrastrar a una cosa horrible, a una cosa terrible de la cual te vas a sentir atrapado, atrapada y que te va a costar mucho trabajo salir. Entonces ten muy en cuenta lo que te digo. Esto es así como es tan serio y tan grave estar con una persona así en este estilo, que es como salir de las drogas, ¿ya? Es como hacer una terapia o curso, un proceso para dejar cualquier tipo de adicción. Bueno, entonces cuídate mucho por esta situación, porque te puede estar llevando a un infierno literal. Vamos a ver qué te dicen los ángeles el día de hoy. Te dicen que harás contacto con lo absoluto. Tú te vas a dar cuenta de absolutamente todo. O sea, tú vas a reaccionar. No sé si por lo que yo te estoy diciendo o lo que te digan otras personas o porque ya te vas a cansar de la situación, pero tú vas a reaccionar. Bueno, tú vas a reaccionar y vas a tomar una decisión. Ojalá y que sea en el sentido de que tu persona especial mejore su situación, porque es lamentable que alguien esté en esa situación. No se lo deseo a nadie. Y bueno, y para que ustedes puedan seguir adelante o tú seguir adelante con tu vida. Vamos a ver qué más te dicen los ángeles el día de hoy. Te dicen que los sueños saben sobre el futuro. Cuando nosotros no queremos escuchar razones, nuestros guías espirituales nos hablan a través de sueños. Bueno, dentro de los 4 días siguientes, lápiz y papel al lado de tu cama, y cuando te despiertes, lo primero que recuerdes de un sueño o de tus sueños, lo vas a anotar en ese papel, y al cabo de los 4 días vas a buscar esos significados y ahí vas a encontrar un mensaje importante, muy muy importante, que te tienen para ti tus guías espirituales. Ahora vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Me dicen que tú hables con tu persona especial, que le digas, ¿ya? Pero que no le insistas, ¿ya? Si te dice que no una vez, máximo insístele otra vez. Pero si te dice que no le vuelvas a decir. Más bien, tú toma acción por ti, por tu salud física, emocional y espiritual. Quien no se quiere ayudar ni dejarse ayudar, bueno, que se quede ahí. Es su camino y hay que respetarlo. Bueno, y ya, y si él o ella se quiere morir, tú no te puedes morir junto con esa persona. Vamos a ver qué más te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, me hablan acerca de... Mira, tú con esta relación tal vez te has alejado demasiado de personas de tu entorno social. Te están diciendo que no, que eso no te conviene para nada, para absolutamente para nada. Que busques a tus amigos, busques también a tus amigas, tu familia, si te has alejado de ellos por estar con esta persona. Ya no lo hagas de esa manera. Vuelve a buscar a esas personas, vuélvete a poner en contacto con esas personas, porque es un círculo emocional de apoyo que tú necesitas, que cualquier persona necesita tener. Te dicen las hadas que tú puedes ser tu propio caballero. Bueno, este es el momento en que tú tomes acción por ti, ¿ya? No es egoísmo, es amor propio. Tienes que tomar acción por ti, cuidarte tú. No solamente tu mente, sino también tu alma, tu cuerpo. Cuídate tú y ponte en acción tú por ti, por tu salud. Bueno, y te están diciendo las hadas que te des una oportunidad. Listo, dale una oportunidad a esta persona. Pero no, que no se conviertan en 10, en 20, en 50.
en 100 oportunidades, dásela, listo, porque todos merecemos una segunda oportunidad. Pero si esa oportunidad no la toma esta persona, y que vuelva otra vez a la misma tónica, las mismas andadas de siempre, no, ya no te desgastes más ahí porque esa persona no va a cambiar. El que se le da una oportunidad y no cambia, bueno, no cambia. Definitivamente no lo quiere hacer, está a gusto ahí donde está, así sea que esté mal, así sea que esté bien. El que no quiere cambiar es porque no quiere, porque se siente a gusto ahí donde está. Bueno, si tú quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Puedes escribir: yo me hago responsable de mi propia felicidad. Mi persona especial se tiene que hacer responsable de su propia felicidad. Y si te parece muy largo, escribe sencillamente hecho está en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que están solteritos y solteritas. Vamos a ver qué me les está sucediendo a mis solteritos y mis solteritas en esta ocasión y qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, al parecer tú te has dado cuenta de cierta persona con la que estabas y te decepcionaste mucho con esa persona. Tal vez era una persona que tú querías, que tú amabas y que te estás dando cuenta o que te diste cuenta que realmente te fue infiel, que realmente no fue tan honesto, tan honesta contigo. Y bueno, eso te está causando bastante pesar en ese corazoncito hermoso tuyo. Sí, es muy loable. Apesadúmbrate un tiempo razonable, una cuestión razonable, pero no te quedes ahí, no te quedes ahí. Bueno, vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Mira, como tú no te vas a quedar ahí, así como te estamos recomendando en este momento tus guías espirituales, y yo, tú vas a salir adelante de esa situación. A ti no es que no te vaya, como te digo, no es que no te importe, no es que esa persona no merezca, sí merezca, todos merecemos lo mejor del mundo, pero a ti ya no te va a importar y vas a salir adelante de eso como una persona equilibrada, como una persona bastante justa contigo especialmente y con esa otra persona también. No te preocupes porque las cosas van a mejorar para ti, a ti ya no te va a importar más, ya no te va a importar más ni esa persona ni lo que hagan, digan lo que te digan de esa persona, ya no te va a importar. Lo que sí te están diciendo tus guías espirituales es que si tienes síntomas físicos ahora en este momento de algo, ve al médico. Ya no esperes más, no te hagas el de la vista gorda con esa situación. Bueno, te dicen las hadas, los ángeles, que no te juzgues, más bien rectifica, no te culpes, rectifica mejor. Este momento ya no, o sea, después de la leche derramada no vale en Santa Lucía. Repara, devuelve, pide disculpas, pide perdón a quien sea y a ti mismo también, pero ya no te lamentes más por esa situación. Vamos, sigue adelante y no vuelvas a cometer ese error que cometiste. Y vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, esta es la carta del renacimiento. Te están hablando de algo nuevo, de algo totalmente diferente para ti. Tú vas a ser una persona distinta, diferente, o sea, no sé, algo te va a pasar, vas a hacer como un clic, algo así. Y eso te va a servir a ti para avanzar, para crecer, para recuperarte. Te dicen las hadas que nades lejos de esa situación. Te dicen que ya es suficiente con esa situación, con esa persona. Esa persona no va a cambiar, esa persona no... De esa persona no esperes más, nunca más. Bueno, y nada lejos de esa situación. Si lo quieres escribir en los comentarios de este video, hazlo. Yo me alejo de esa situación que tanto me perjudica. Y si no, escribe también hecho está en los comentarios de este video para reafirmar esta aclaración. Bueno, vamos ahora con la lectura para las personas que en este momento me preguntan por su economía. Vamos a ver qué me les pasa, qué me les sucede. Se han encontrado con personas bastante superficiales, egoístas con ustedes, personas que me les han traído muchos problemas, muchas dificultades que aún duran en el tiempo. Tal vez te dejaron sola respondiendo por cosas, por cuestiones, por deudas. Aléjate de esas personas y bueno, y sal tú adelante porque viene algo totalmente maravilloso para ti. Este ángel te está diciendo que tu memoria guarda la justicia. Te está diciendo que hay una deuda que tiene el universo o personas con en el pasado contigo. Viene ya eso para ti. Y esta carta me está diciendo, la del tarot egipcio, que hay personas que te van a ayudar y te van a colaborar a ti mucho, con la cual vas a poder salir adelante y vas a llegar a un nivel no solamente económico, sino en todos los aspectos de tu vida totalmente maravilloso.
Y las hadas te dicen que tú puedes manifestar todo lo que tú quieras, todo lo que tú desees. Te están diciendo que tú eres el hacedor de tu realidad, así que créetelo, porque el que lo cree, lo crea. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.